Tercer bloque de Plural. Vamos a hablar con Lourdes Báez, la psicopedagoga que invitamos para tener una charla sobre educación e inclusión. ¿Cómo estás, Lourdes? Bienvenida. Bien, Raúl. Sí. Contame, estuvimos hablando antes de salir al aire sobre esta situación que se da con la inclusión en la educación. En el sector privado, en el sector público. ¿Qué está pasando en los dos sectores? Comentamos un poquito como para entrar en tema y después hablamos de un caso puntual. Bueno, se viene trabajando con lo que es la inclusión hace muchos años. Si bien en algunos lugares cuesta más trabajar, depende también de la discapacidad que sea, porque hay varios tipos de discapacidades. Yo particularmente estoy trabajando hace muchos años en primaria y secundaria, en donde hace muchísimos años venimos ya trabajando con los docentes en capacitaciones para poder incluir e integrar, porque son dos conceptos que van de la mano, digamos. La inclusión, que es un término más bien una actitud política, y la integración, que es verdaderamente incluir e integrar y que esas personas con discapacidad puedan participar y acceder al currículum, al programa educativo, teniendo en cuenta sus necesidades y sus posibilidades. ¿Es amigable nuestra educación con estos sectores? ¿Sí es? Si es amigable. Y si les hacen fácil, si se la complican. No es fácil. No es fácil. Es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo y todavía es necesario hacer algunos ajustes, digamos, sobre todo con lo que tiene que ver con la discapacidad intelectual, que es la que afecta al desarrollo cognitivo, por ejemplo, atención, memoria, lenguaje, y hace que estas personas tengan un aprendizaje un poco más lento que otras personas que no tienen este tipo de discapacidad. ¿Las incluyen, las excluye el sistema? Y en algunos casos, como por ejemplo en el nivel universitario, es donde más resistencia vi, digamos. Yo con mi experiencia profesional, costó muchísimo ahí en el nivel superior, pero no es algo que no se pueda lograr, digamos. Justamente por esto también me gustó la idea de venir acá para fomentar esto, la inclusión de los alumnos con discapacidad en el nivel superior. Que de hecho hay provincias en donde personas con discapacidad intelectual, como síndrome de Down, por ejemplo, se han recibido. Pueden egresar sin problemas. Y claro. sí, se han recibido de nivel superior. Bueno, teníamos un caso particular, sin dar nombres, acá en Misiones, que es lo que dispara, acá en Posada, que es lo que dispara esta nota, y hacíamos una comparación, ¿no? Los conflictos que tenía en el sector privado y los que tenía en el sector público. En el sector privado me decías que estaba mucho más fácil, más dispuesto a ayudar y acompañar. Sí, estuve en comunicación con directivos de una institución en particular, que me comentó cómo trabajan ellos digamos, acompañando al alumno que ingresa con discapacidad, trabajando en conjunto con el equipo externo, porque son alumnos que a su vez también tienen un equipo externo que acompaña, muchos desde edades tempranas, digamos. Y entonces, bueno, esta institución trabaja en conjunto con esos profesionales externos. Y bueno, en la parte pública, por ejemplo, bueno, yo pienso que por la cantidad de alumnos que hay es más difícil también visibilizar esta singularidad, digamos. ¿Y qué facilita más el sector privado en este caso que el público? O sea, dame casos concretos o ejemplos. ¿Por qué resulta más fácil acá y más complicado acá? Y yo pienso que podría ser por la cantidad de alumnos, porque en la parte privada, por ahí son grupos más reducidos, y en la parte pública son aulas que tienen mucha gente, claro, muchísimos alumnos. ¿Y pienso eso que puede ser por eso, o quizás porque, bueno, por ahí falta un poco más de, no sé, de información o de un trabajo más en equipo con otros profesionales que puedan asesorar a la gente, claro, de la universidad, digamos.
El caso puntual del que hablábamos, insisto con esto sin dar nombres, sin particularizar, ¿qué conflictos tuvo? O sea, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue la necesidad que tenía? Bueno, esta persona tiene una discapacidad intelectual leve. Ella necesitaba adecuaciones curriculares, que también acá hay que hacer una diferencia. Adecuaciones curriculares tenemos dos tipos, las significativas y las no significativas. Ella necesitaba las no significativas. ¿Qué quiere decir esto? Que había que adaptar, por ejemplo, la metodología de enseñanza o la metodología en las evaluaciones. Ella tenía más facilidad para exponer verbalmente que en forma escrita. Claro. Y bueno, y ahí fue donde encontramos una resistencia, digamos. Esas eran las adecuaciones que ella necesitaba, o por ahí un poco más de tiempo para tomar un examen, un trabajo, para presentar un examen. Son adecuaciones no significativas, digamos. ¿Vos seguiste con esta persona? ¿Vos la asistías? Sí, trabajé con ella o sea, la acompañé en todo su secundario. ¿Cómo es ese acompañamiento? ¿Haciendo qué? Y trabajando con los docentes de la institución. Ella lleva una institución privada también. Es ir, bueno, en el caso de ella, yo la acompañaba en el salón y en la casa, con las tareas. Y en la escuela, más que nada, era porque también lo que buscamos es que el alumno se integre, no estar todo el tiempo junto con el alumno, sino que la persona se integre con sus pares. Claro. Y cuando haga falta, bueno, ahí intervenir uno como profesional. Y trabajar mucho con los profesores, ¿sí? Explicándole cuál es la situación del alumno, cómo aprende, qué adecuaciones habría que hacer, y con los directivos, por supuesto. Pero ¿cómo es ese trabajo? ¿Es en el momento al lado del alumno? ¿Es después hablando con los docentes? ¿Es haciendo propuesta antes o después? Sí, primero se hace una presentación del equipo externo en la escuela, se presenta la situación del alumno, el diagnóstico y bueno, la forma que se propone para trabajar. Luego, en el día a día es acompañarle, estar ahí si necesita. La idea es que adquiera mayor autonomía cada vez y bueno, en la casa también se lo puede acompañar haciendo las tareas, acompañándolo si tiene que presentar un trabajo, estudiar para un tema. Esta chica fue a la primaria en escuelas públicas y en escuela privada. Me decía la madre que le resultó mucho más fácil o que la escuela se adaptó mucho más los institutos privados. Sí. Pero cuando pasa a la universidad se encuentran casi con una pared ahí. Sí. Yo no la conocía a ella cuando estaba en el nivel primario. Sé que fue a una escuela pública, pero no sé cómo, no tengo conocimiento porque no la conocía ahí. Yo la acompañé ya en el nivel secundario. Y cuando inició en el nivel superior, bueno, que tuvimos esa experiencia. ¿Tuvo que dejar la facultad o sigue? No, dejó. ¿Dejó por estos problemas? ¿Por la falta de inclusión, digamos? Y por la falta de acompañamiento de parte de la institución, digamos. Claro. ¿La respuesta de la facultad cuál es? Que no están en condiciones, que no tienen personal, que no tienen presupuesto. Cada profesor decide si va a adecuar o no. Entonces es muy difícil también, al ser un lugar muy grande, y ir y hablar con cada profesor y explicar la situación. En ese punto hay como más resistencia. Por ahí si habláramos de otro tipo de discapacidades, como las discapacidades físicas, por ejemplo, son más fáciles de sobrellevar. Claro, se soluciona por ahí con alguna modificación edilicia, pero en estos casos de discapacidades intelectuales es un poco más difícil trabajar. ¿Tenés varios casos? O sea, ¿atendés o hacés el seguimiento con varios chicos con estos problemas? Ahora no tanto. Ahora no tanto, pero sí trabajé muchos años en esto. Pero con alumnos de primaria más que nada. Ahí es donde es más fácil resolverlo. Y fácil, más o menos. No tanto. Claro. No tanto, sí. ¿Qué recomendación harías tanto a las instituciones como a las familias? En función de tu experiencia, claro. Para las instituciones, mayor capacitación en lo que es la inclusión, verdaderamente la inclusión y la integración. Y bueno, a las familias, que cuando la institución detecta
que generalmente se detecta en primer grado, segundo grado, los primeros grados de la primaria, que ni bien se detecta alguna dificultad, que la familia acuda a los profesionales para poder tener una evaluación y un diagnóstico de la situación. Siempre un diagnóstico precoz es lo mejor, claro, y va a ayudar muchísimo a que esta persona pase su primaria, su secundaria y llegue a un nivel superior en condiciones, digamos bien, con una estimulación adecuada. Lourdes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Hacemos una pausa y seguimos con más Plural.